Tratado de la verdadera devoción. Seguimos con el capítulo 1 y comenzamos el artículo 2. Consecuencias. Primera consecuencia. María es la reina de los corazones. 37. De todo lo dicho se colige evidentemente, en primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos, porque no puede, según Dios Padre se lo ha ordenado, fijar en ellos su morada, formarlos, alimentarlos y, como madre de ellos, darlos a luz para la vida eterna, poseerlos como porción de su herencia, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera inseparable del Espíritu Santo para todas sus obras de la gracia, no puede, digo, hacer todo esto si no tiene derecho y dominio de las almas por gracia singular del Altísimo, que, habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha dado también sobre sus hijos adoptivos, no sólo cuanto al cuerpo, que sería poca cosa, sino también cuanto al alma. 38. María es reina del cielo y de la tierra por gracia, como Jesús es rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón y en el interior del hombre, según aquellas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros, así también el reino de la Santísima Virgen está principalmente en el interior del hombre, es decir, en las almas, y en ellas principalmente es donde, junto con su Hijo, recibe ella más gloria que en todas las criaturas visibles, y con los santos podemos llamarla reina de los corazones. Segunda consecuencia. María es necesaria a los hombres para obtener el último fin. 39. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios, con necesidad llamada hipotética en consecuencia de la voluntad divina, debemos inferir que es aún más necesaria a los hombres para llegar a su último fin. La devoción a María no debe confundirse con las devociones a los demás santos, como si aquella no nos fuese más necesaria y sí sólo de supererogación. Primer punto de la segunda consecuencia. La devoción a María es necesaria a todos los hombres para salvarse. 40. El docto y piadoso Suárez, de la Compañía de Jesús, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor de Lovaina, y otros varios, fundándose en el sentir de los padres, entre otros de San Agustín, de San Efrén, diácono de Edesa, de San Cirilo, alejandrino, de San Germán de Constantinopla, de San Juan Damasceno, de San Bernardo, de San Bernardino, de Santo Tomás y de San Buenaventura, han probado irrefutablemente que la devoción a Nuestra Señora es necesaria para la salvación, y que es señal inefable de reprobación, como lo han reconocido Ecolampadio y algunos otros herejes, el no tener estima y amor a la Santísima Virgen, como, por el contrario, el entregarse a ella y serle entera y verdaderamente devoto es señal inefable de predestinación. 41. Las figuras y las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo prueban. El sentir de los santos y sus ejemplos lo confirman.
La razón y la experiencia lo enseñan y demuestran. Los mismos demonios y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto obligados a confesarlo a pesar suyo. De todos los pasajes de los santos padres y doctores, de que tengo hecha una extensa colección para probar esta verdad, sólo alegaré uno para no ser prolijo. Dice San Juan Damasceno: seros devoto, oh María, es una prenda de salvación que Dios concede a los que quiere salvar. 42. Podría yo referir aquí varias historias que confirman lo mismo, entre otras. Primera, las que se menciona en las crónicas de San Francisco, de cuando vio en éxtasis una larga escalera que llevaba hasta el cielo, sobre la cual estaba la Santísima Virgen, y por la cual le fue mostrado que era preciso subir para llegar al cielo. Segunda, la que se refiere en las crónicas de Santo Domingo, de cuando 15.000 demonios, apoderados del alma de un desgraciado hereje, cerca de Carcasona, donde el santo predicaba el rosario, se vieron forzados a confesar, con gran confusión suya, por mandato que les impuso la Santísima Virgen, muchas grandes y consoladoras verdades referentes a su devoción, con tanta fuerza y claridad que por poco devoto que uno sea de Nuestra Señora, no puede leerse esta historia auténtica y el panegírico que el demonio, a pesar suyo, hizo de esta devoción sin derramar lágrimas de alegría. Segundo punto de la segunda consecuencia. La devoción a María es aún más necesaria para los que son llamados a una perfección particular. 43. Si la devoción a María Santísima es necesaria a todos los hombres, simplemente para alcanzar la salvación, lo es todavía más a los que son llamados a una perfección particular. Y no creo que nadie pueda adquirir una unión íntima con nuestro Señor y una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión grandísima con María y una gran dependencia de su socorro. 44. Sólo María halló gracia ante Dios sin auxilio de ninguna otra pura criatura. Sólo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado, y sólo por ella la hallarán cuantos en adelante la hallen. Llena de gracia estaba cuando la saludó el arcángel Gabriel. Sobreabundantemente llena de gracia quedó cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable, y de tal manera acrecentó ella de día en día y de momento en momento esta doble plenitud, que llegó a un grado de gracia inmensa e inconcebible, de manera que el Altísimo la ha hecho tesorera única de sus riquezas y única dispensadora de sus gracias, para ennoblecer, levantar y enriquecer a quien ella quiera, para hacer andar por el trecho camino del cielo a quien ella quiera, para franquear la entrada, a pesar de todos los obstáculos, por la angosta puerta de la vida a quien ella quiera, y para dar el trono, el cetro y la corona de rey a quien ella quiera. Jesús es en todas partes y siempre el fruto y el Hijo de María, y María es en todas partes el árbol verdadero que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. 45. Sólo a María ha entregado Dios las llaves de las bodegas del divino amor,
y el poder de entrar y de hacer entrar a los otros en los caminos más sublimes y más secretos de la perfección. Sólo María permite a los desgraciados hijos de la infiel Eva la entrada en el paraíso terrenal para pasearse en él agradablemente con Dios, para esconderse seguramente en él contra sus enemigos, para alimentarse deliciosamente sin temer ya a la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y para beber a boca llena las aguas celestiales que brotan copiosas de la hermosa fuente que allí mana con abundancia, o por mejor decir, ella misma es ese paraíso terrenal, esa tierra virgen y bendita de la cual fueron arrojados Adán y Eva pecadores. Ella no da entrada sino a aquellos y a aquellas a quienes le place, para que lleguen a ser santos. 46. Todos los ricos del pueblo, para servirme de las palabras del Espíritu Santo, según las explica San Bernardo, solicitarán vuestra mirada de siglo en siglo y particularmente al fin del mundo, es decir, que los más grandes santos, las almas más ricas en gracias y virtudes, serán los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen y en tenerla siempre presente como su perfecto modelo para imitarla y como poderosa ayuda que puede socorrerles. 47. He dicho que esto sucederá particularmente al fin del mundo, y bien pronto, porque, según ha sido revelado a un alma santa, cuya vida escribió Monseñor de Renty, el Altísimo, con su Santísima Madre, han de suscitar grandes santos que excederán en santidad a la mayoría de los otros santos cuanto los cedros del Líbano exceden a los arbustos. 48. Estas grandes almas llenas de gracia y de celo serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios que bramarán por todas partes. Serán singularmente devotas de María, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, guiadas por su espíritu, sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección, de tal modo que lucharán con una mano y edificarán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades. Y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada por los santos padres el templo de Salomón y la ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos conducirán a todo el mundo a la verdadera devoción de María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y mucha gloria para solo Dios. Así lo reveló Dios a San Vicente Ferrer, el gran apóstol de su siglo, como él mismo lo consignó claramente en una de sus obras. Esto mismo parece haber predicho el Espíritu Santo en el Salmo 58 por estas palabras: para que sepan que Dios reina en Jacob y hasta los confines de la tierra. Vuelven a la tarde, ladran como perros y recorren la ciudad buscando de comer. Esta ciudad que al fin del mundo encontrarán los hombres para convertirse y saciar el hambre de justicia, es la Santísima Virgen, llamada por el Espíritu Santo pueblo y ciudad de Dios. Tercer punto de la segunda consecuencia. La devoción a María
será más especialmente necesaria en los últimos tiempos. Primera parte. Oficio especial de María en los últimos tiempos. 49. Por María comenzó la salvación del mundo, y por María debe consumarse. María apenas se dio a conocer en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres, todavía poco instruidos y amaestrados acerca de la persona de su Hijo, no se apartasen de la verdad y se aficionasen demasiado e imperfectamente a ella, lo que probablemente hubiera sucedido si María hubiese sido conocida a causa de los admirables atractivos que Dios había puesto incluso en su exterior, lo cual es tan cierto que San Dionisio nos dejó escrito que cuando él la vio, la hubiera tomado por una divinidad, por sus misteriosos atractivos y su incomparable belleza, si la fe en que estaba bien confirmado no le enseñara lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María habrá de ser conocida y revelada por el Espíritu Santo a fin de lograr que por ella los hombres conozcan, amen y sirvan a Jesucristo, pues entonces las razones que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y a no manifestarla sino escasamente, después que se predicó el Evangelio, no subsistirán ya. 50. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María la obra más perfecta de sus manos en estos últimos tiempos. Primero, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó debajo del polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de sus apóstoles y de sus evangelistas que no la diesen a conocer. Segundo, porque siendo ella la obra más perfecta de Dios, tanto acá abajo por la gracia como en el cielo por la gloria, quiere Dios ser en ella glorificado y ensalzado en la tierra por los hombres. Tercero, como es la aurora que precede y descubre al sol de justicia Jesucristo, ha de ser conocida y vista a fin de que lo sea su Hijo. Cuarto, como fue el camino por donde Jesucristo vino la primera vez a nosotros, también lo será cuando venga a la segunda, aunque no del mismo modo. Quinta, siendo María el medio seguro y el camino recto e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente, por ella le deben encontrar también las almas que han de resplandecer en santidad. El que hallare a María hallará la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Mas no es posible hallar a María si no se la busca. No se la puede buscar si no se la conoce, pues no se busca ni se desea un objeto desconocido. Es pues necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Sexto, en estos últimos tiempos, María ha de resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia. En misericordia para atraer y acoger a los pobres pecadores y extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras cismáticos, mahometanos, judíos e incrédulos obstinados, los cuales se revolverán terriblemente para seducir y derribar con promesas y amenazas a todos los que les sean contrarios. Finalmente, ha de resplandecer en gracia, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que luchen por sus intereses. Séptimo. Últimamente, María,
principalmente en estos últimos tiempos, ha de ser terrible al demonio y sus secuaces como un ejército en orden de batalla, porque sabiendo Satanás que le queda poco tiempo y menos que nunca para perder las almas, redoblará cada día sus esfuerzos y sus acometidas, suscitará en breve nuevas persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los siervos fieles y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los otros. 51. De estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que irán en aumento de día en día hasta que llegue el reinado del Anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrenal, que juzgamos oportuno explicar aquí, para gloria de María, salvación de sus hijos y confusión del demonio. Pongo enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, y tú le morderás a ella en el calcañar. 52. Dios no ha fraguado ni maquinado nunca más que una enemistad, pero ésta irreconciliable, que durará y aun crecerá hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el demonio, entre los hijos y siervos de la Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De modo que el más terrible de los enemigos que Dios ha suscitado contra Satán es María, su Santísima Madre, a la cual, desde el paraíso terrenal, aunque todavía sólo estaba en la mente divina, le infundió tal aborrecimiento contra aquel maldito enemigo de Dios, tanta sagacidad para descubrir la malicia de aquella antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a aquel orgulloso impío que él la teme no sólo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más aún que al mismo Dios. Y no es que la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino, primero, porque siendo Satanás tan orgulloso, siente infinitamente más el ser vencido y castigado por una pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla más que el poder divino. Segundo, porque Dios ha concedido a María tan gran poder contra los demonios que, como ellos mismos, a pesar suyo, han declarado muchas veces por la boca de los posesos, más miedo tienen a un solo suspiro de María en favor de cualquier alma que a las oraciones de todos los santos, y más temen una sola amenaza suya contra ellos que sus otros tormentos. 53. Lo que Lucifer perdió por el orgullo, María lo ganó por la humildad. Lo que Eva pecó y perdió por la desobediencia, María lo salvó por la obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió consigo a todos sus hijos y los entregó a Satanás. María, manteniéndose perfectamente fiel a Dios, salvó juntamente consigo a todos sus hijos y siervos y los consagró a la majestad divina. 54. Dios puso no sólo una enemistad, sino enemistades, y no sólo entre María y Lucifer, sino entre la descendencia de la Virgen y la de Lucifer. Es decir, que Dios puso enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de María y los hijos y esclavos del demonio. No se aman entre sí, ni se entienden interiormente unos con otros. Los hijos de Belial
los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, que todo es una misma cosa, han perseguido siempre hasta ahora y perseguirán más que nunca en adelante a aquellos y aquellas que pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín persiguió a su hermano Abel y Esaú a su hermano Jacob, que son figuras de los réprobos y de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre del orgulloso Satanás, y será tan completa la victoria que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia serpentina, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus consejos diabólicos y librará de sus crueles garras a sus fieles siervos hasta el fin de los tiempos. Pero el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá más particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá asechanzas a su calcañar, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos que ella suscita para hacerle la guerra. Pequeños y pobres serán según el mundo, abatidos, rebajados y oprimidos, como lo está el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracias de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y ensalzados en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo ardoroso, y tan firmemente confiados en el divino favor, que con la humildad de su calcañar y en unión de María aplastarán la cabeza del demonio y harán que triunfe Jesucristo. Segunda parte del tercer punto de la segunda consecuencia. Los apóstoles de los últimos tiempos. 55. En fin, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, más amada, más honrada que lo ha sido jamás. Y esto se logrará, sin duda, si los predestinados entran con la gracia y la luz del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que voy a manifestarles después. Entonces verán, con la claridad que permite la fe, a esta hermosa estrella del mar, y orientados por ella arribarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. Conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán completamente a su servicio como súbditos suyos y sus esclavos de amor. Probarán sus dulzuras y sus bondades maternales, y la amarán con ternura de hijos predilectos. Experimentarán las misericordias de que está llena y las necesidades en que han menester su socorro, y recurrirán a ella en todo como a su querida abogada y medianera para con Jesucristo. Sabrán que ella es el medio más seguro, el más fácil, el más corto y el más perfecto para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva, para ser a la vez de Jesucristo. 56. Pero, ¿qué serán estos siervos, esclavos e hijos de María? Serán brasas encendidas, ministros del Señor, que prenderán el fuego del amor divino en todas partes. Serán como saetas agudas en manos de la Virgen poderosa para flechar a los enemigos. Serán los hijos de Leví bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo. Y por todas partes serán buen olor de Cristo para los pobres y los pequeños, mientras serán olor de muerte
para los grandes, los ricos y los orgullosos mundanos. 57. Serán nubes tronantes que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, y sin aficionarse a nada, ni asustarse de nada, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, echarán rayos contra el mundo, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios pasarán de parte a parte a todos aquellos a quienes sean enviados en nombre del Altísimo. 58. A los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos dará el Señor de las virtudes la palabra y la fuerza para obrar maravillas y ganar gloriosos despojos de sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado alguno, en medio de los demás sacerdotes y clérigos, y sin embargo tendrán las alas plateadas de la paloma para ir con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, a donde los llame el Espíritu Santo, y no dejarán tras de sí, en los lugares donde predicaren, más que el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. 59. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio del mundo y caridad, enseñarán el camino estrecho de Dios en pura verdad, según el Santo Evangelio y no según las máximas del mundo, sin inquietarse por nada, sin acepción de personas, sin dar oídos ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Tendrán en su boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la izquierda, los nombres sagrados de Jesús y María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y la mortificación de Jesucristo. He aquí los grandes hombres que han de venir. María los formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero, ¿cuándo y cómo será esto? Sólo Dios lo sabe. A nosotros sólo nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Confiadamente esperé en el Señor. Fin del primer capítulo.